Muy buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profesor. Georgina. Buenas noches a todos. Le repito Gracias. mi nombre, profesor, nuevamente, Irma Palacios Piña, pero estoy en el dispositivo de Paola Escalante. Ok, Irma, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, profesor, por favor. Ok, de todas maneras, por favor, no olviden escribir su nombre completo en el chat. Como yo lo había comentado anteriormente, vuelvo a comentarles que para que se les otorgue la calificación que se les da en los espacios abiertos del aprendizaje, es necesario que no solamente escriban su nombre para el pase de lista, sino que participen. Necesitan asistir por lo menos a a un espacio virtual en cada semana, por lo menos a uno, y no basta con la asistencia en el chat. Es importante que participen, que interactúen conmigo, por favor. Esta es la manera para ganar esta calificación. ¿Sale? Ya lo había comentado anteriormente. Y bueno, pues les tengo noticias. Fíjense que me hicieron una observación, que ya no voy a poderles compartir las actividades integradoras como lo hacía los días viernes, que porque como se maneja una estrategia que se le llaman aula invertida, que en México pues, es relativamente nueva, pero en otros países ya tiene más de 20 años. Sin embargo, bueno, es la exigencia que nos hacen y tenemos que aceptarla, ¿ok? Y bueno, el objetivo era que ustedes pudieran revisar procedimientos y que a la hora de realizar sus actividades pudieran tener la certeza de entregar una actividad con una buena calificación. Sin embargo, el objetivo del aula invertida es que ustedes sean autores de su propio aprendizaje, es decir, que yo solamente les facilite las herramientas y ustedes se apropien de ellas para demostrar las competencias adquiridas en cada actividad integradora. Entonces, pues bueno, vamos a hacer caso, vamos a respetar la parte de la institucionalidad de prepa en línea y pues bueno, no me queda más que hacer muchas prácticas de ejercicios. En matemáticas es, es mucha práctica. Arrastrar, decimos nosotros, el lápiz para poder apropiarse de este conocimiento. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario? ¿Qué me dicen? Sí, de acuerdo, gracias. Gracias. Muy bien. Ok, Gracias, asesor. Muy buenas noches. buenas noches. Bueno, pues vamos a compartir la presentación del día de hoy. Aquí la tenemos. Tiene por nombre la derivada y la integral en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales. Pues bienvenidos a esta semana 3 de este gran módulo 18. Ya prácticamente termina la semana 3 y entramos a la recta final, pero creo que por ahí va a haber un receso académico. Terminamos la semana 3, nos vamos de vacaciones una semana y regresamos, me parece que el 1 de abril, otra vez a terminar nuestra semana 4 y cerrar con este módulo. ¿Ok? Entonces estén atentos, por favor, a los anuncios oficiales. Esto que yo les estoy comentando no es oficial, pero bueno, creo que así es como se ha venido llevando a cabo, pero estén atentos a la información oficial. Así que vámonos. Vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué es esto del teorema fundamental del cálculo integral? ¿Qué es integrar? Prácticamente, el cálculo integral refiere
a una suma determinada de áreas bajo una curva. Sabemos muy bien que calcular el área de un polígono regular se puede hacer multiplicando lado por lado. Si es de una circunferencia, se puede utilizar con pi. Y si es un polígono con diferentes bases, se realiza con un apotema y etcétera, etcétera. Pero esto solamente aplica para polígonos regulares. ¿Qué pasa cuando yo tengo una curva irregular? ¿Cómo calcula esta área? Bueno, esta área se calcula sumando muchos rectángulos en la parte de abajo de la curva. Entre más rectángulos tenga, más me voy a aproximar al área bajo la curva. Eso es el cálculo integral. Y el teorema fundamental se basa en la descomposición de funciones infinitas que están determinados por una integral, que es como una S alargada. Y en ocasiones se le otorgan límites, es decir, de un inicio hasta un final. Lo vamos a ver más adelante con la regla de Barrow. Entonces, si f es continua en a y b, entendamos como a y b el límite determinado para calcular esta área, entonces la función estará determinada por a de x, que representa el área bajo f, que representa un límite entre a y x, sea x una indefinición, es decir, se puede ir al infinito. A esto también se le conoce como una primitiva de f. En la clase anterior yo ya había utilizado este término. Sea una primitiva de una función, un cálculo inverso a una derivada. Si yo me voy hacia atrás en la derivación, entonces se dice que estoy encontrando la función primitiva. ¿Ok? Entonces la a' de x es igual a f de x. ¿Ok? Entonces, esto es lo que acabo de explicar, el área bajo una curva. Tenemos la curva que está representada por una función y tenemos el área que está en color azul determinada por R, que representa el espacio entre A y B. ¿Y dónde está A? A está del lado izquierdo, que representa un inicio, y B está doble de derecho, que representa un final. Una A inicial, que también se representa con la letra A, I o 1. El final con la letra B, un 2 o la letra F de final. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa cuando mi función lo tenemos en la parte positiva de las abscisas y cuando mi función pasa al cuadrante negativo? Bueno, se divide en tres áreas. La primera área determinada por A, 0, que es la primera parte izquierda en color azul. Una segunda que está justo en la parte de la parábola, en la parte de abajo de la horizontal, y una tercera determinada por B, 0. Tengo tres áreas, pero estas áreas se tienen que sumar. La suma se hace por aproximaciones. Aquí tenemos los rectángulos que había explicado anteriormente. Aquí, de una manera muy burda, en esta función yo tengo cuatro barras, perdón, de color azul. Estas cuatro, si yo las sumo, puedo aproximar el área bajo la curva, pero me quedan áreas sin considerar que están en color rojo. Entonces, entre más rectángulos yo coloque en la parte de abajo, más intervalos de suma yo voy a tener. Es por eso que mi parte inicial A está determinado por una T0, una T1, una T2, una T3 y me voy a ir hasta una TI de infinito que va a representar B. Y bueno, pues prácticamente este es el teorema fundamental del cálculo, pero ahora lo vamos a ver de forma analítica, lo acabo de explicar de forma gráfica.
¿Esto cómo se hace de forma analítica? Bueno, si f, que f es la función, es continua entre a y b, entonces se dice que a de x será una aproximación primitiva de f, donde sabemos que la primitiva es la inversa de la derivada de mi función, ya que está determinada por un intervalo, un límite, donde h tiende a cero. ¿Quién es h? H es la aproximación de estos rectángulos que ya comenté. Y dice que tiende a cero. ¿Por qué? Porque yo voy a comenzar con un número determinado, pero me voy a ir a una indeterminación. Es por eso que se dice que la primera derivada de a de x es igual al límite donde yo inicio en un punto determinado, pero termino en una indefinición de mi función original ax más h menos a de x sobre h. Es decir, el límite cuando h tiende a cero de h por la función de c. Entiéndase c como una constante de derivación sobre h. Por lo tanto, tengo un límite de h que tiende a cero, donde mi f de c, en pocas palabras, es mi función original. Simplemente es la demostración de que mi primera derivada, al realizar un intervalo de un límite indeterminado, al final regreso a mi función original. ¿Sale? Es la explicación del modelo matemático de por qué se le llama primitiva y es un retroceso desde la primera derivación. Mencioné a C, dice aquí, es algún punto entre X y Y. Como no sé dónde, se le pone X más o una X cuando tiende a H. ¿Ok? Bien, entonces como AX es una primitiva de F, se escribe de la siguiente manera. AX es igual a la integral, y llamemos integral a este símbolo como una S alargada, que inicia en A y termina en X. ¿Sale? También se lee la integral desde A hasta X de una función t que le corresponde una, una diferencial, es la palabra, de t. ¿Sale? Entonces repito, mi a de x es igual a la integral desde a hasta x de la función t de la diferencial de t. ¿Sale? En la diapositiva anterior tenía c. Esta c, que es una constante de derivación, al integrar se le llama diferencial. ¿Ok? Puede ser una diferencial de c, puede ser una diferencial de x. En este caso es una diferencial de t, porque mi función está dada por t. ¿Ok? Bien. Y bueno, prácticamente esta es la parte más importante. Una pregunta. ¿Eso quiere decir que la D que se menciona al lado de la T quiere decir diferencial? Sí, exactamente. Es una diferencial por lo que acabo de mencionar de que vamos al revés. Como dijimos que la integral es una primitiva de la diferencial de x, entonces siempre va a estar en función de esta derivación. Por eso es que se le llama diferencial de t. Es el valor de una constante. Yo no puedo integrar si no lo hago en función de algo. Y ese algo, cuando no lo conozco, es una constante desconocida. Pero si en mi planteamiento, como sucede en las actividades integradoras, en las dos de esta semana, les dan precisamente el valor de este diferencial. Les dicen, cuando t o cuando c o cuando x vale tanto, entonces les están dando el valor del diferencial. Ya no es una incógnita, ya tiene un valor. Cuando tú integras, al final tienes que evaluar con el valor de esta constante que ya te dan. Esa es la diferencial. Asesor, asesor, Adelante. Ok, gracias. entonces el diferencial siempre va a ir bueno, va a estar determinado por la función, o sea, si la función dice una constante o tal vez otra, la derivada es en función
o es en relación a la función? Sí, El siempre es en diferencial, relación a la perdón, función. No, el pero lo dijiste diferencial. bien. El diferencial siempre va a ser en Sí, función de, a ver, creo que ya me confundí yo. sí, yo El también. diferencial siempre va a estar a razón de la De función. la función. Siempre. Sí, sí, Sí. sí. Gracias, gracias. No existe una integral, no existe integral sin diferencial de la función. No existe. Sí. ¿Ok? Siempre va de la mano, así como cuando veíamos las diferenciales, que siempre van acompañadas de una constante, y cuando no hay constante, si se acuerdan, entonces prácticamente se vuelve nula. Aquí es lo mismo, una integral sin su diferencial también se vuelve nula. ¿Ok? Ajá. Sí. Muy Gracias, bien, profesor. Sí, gracias. para Profesor, servirles. por Adelante. favor, ¿me podría repetir cómo se lee la función? Claro que sí. A de x es igual a la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. O también simplemente se dice de t. ¿Ok? Ah, ok. Gracias, profesor. Para servirles. Muy bien. Asesor, Adelante. entonces la integral es como intermedia a los términos anteriores, o sea, a x. Eh, como intermedia, pues sí, podría ser. ¿Se acuerdan cuando vimos en el laboratorio virtual de PET Colorado que teníamos a la función, a la derivada y a la integral? De la función yo puedo derivar, pero cuando me voy Sí. hacia atrás me encuentro con la integral. Entonces, pues sí se podría decir que es algo intermedio, que no es lo mismo, porque hay otra cosa, cuando nosotros, hay veces que se confunde la primitiva de la función con la antiderivada y son cosas diferentes. Digamos que tenemos la función y hacia atrás la derivada, pero de la función hacia adelante tenemos la integral. Y de la derivada hacia atrás tenemos la antiderivada. Y de la integral hacia atrás tenemos la derivada. No sé si me expliqué. Sí, No, un ya poquito más. me ¿Sí? confundí Ok. porque justo tenía la idea de que la integral era algo similar a la antiderivada. Es similar, pero en direcciones opuestas. En direcciones opuestas. De la derivada tenemos la antiderivada por un lado y tenemos la función primitiva por otro lado, que es la integral. Pero se Sí. van hacia rumbos diferentes. Porque en la antiderivada regresamos a una función sin constante. En cambio, en la integral regresamos a una función, pero con un diferencial, siempre con una constante. ¿Ya más o menos? Sí. Más o menos, sí. Ok, Sí, asesor, gracias, un poquito. Más muy o bien. menos, profesor. Hay que ir haciendo más ejercicios para que se vaya comprendiendo. Llegamos a la regla de Barrow, que es una de las funciones que más se ocupan. Y lo leí ahorita, es cuando yo digo desde A hasta B, o desde I hasta F, etcétera. Esta es la regla de Barrow, que dice sea F una función continua, pero determinada entre A y B. Entonces, sea f de x una primitiva de f de x. Y observen que se escribe diferente. Tenemos una f mayúscula y una f minúscula. ¿Por qué? Porque tenemos una función original y tenemos una función que ya pasó por Primitiva. un proceso de derivación y se le pone una f minúscula. También se puede entender con una f mayúscula a un dominio y a una f minúscula como a un contradominio, lo que estudiábamos al principio, para poder diferenciar un conjunto con respecto a otro conjunto, pero siempre respetando el límite entre A y B. Entonces, tenemos la regla de Barrow, que es la integral desde A hasta B A de ver. f de x de dx.
como les decía a ustedes, siempre con su diferencial. Y se va a separar en dos funciones. En la función del final, que es b, y siempre va a ser menos la función de a, que es la inicial. Repito, siempre que yo tenga una función con un límite entre un número inicial y un número final, yo tengo que aplicar la regla de Barrow, donde su función será igual a la función original Menos. del valor final menos el valor inicial. ¿Ok? Ok. Bien. Ok. Entonces, vamos a ver, este planteamiento. Tenemos aquí a de x es igual a la integral de a de x de f de t de dt. Esta función cumple con la primera derivación, que es a' de x, que es igual a f de x. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que cumple? Bueno, se dice que cumple porque f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Es por eso que yo regreso a la función original, que es la f mayúscula, donde a de x es igual a f de x más c. Ese diferencial de t es el equivalente en la función a una constante. Entonces, es lo que yo decía, si no va acompañado de la constante, entonces se vuelve nula. ¿Por qué? Porque a toma el valor inicial y por lo tanto al no tener valor constante es igual a cero. Se nulifica. Veámoslo de esta manera. A mayúscula de A minúscula es igual a mi función original de A minúscula más mi constante. Y esto es igual a cero. Entonces, se sobreentiende que C, que es la constante, tendrá un valor inverso a mi función para que se pueda nulificar, para que esto efectivamente se evalúe en cero. Es decir, si a de x es igual a la integral desde a hasta x de f de t, de dt, entonces esto será igual a mi función final menos mi función inicial, pero siempre y cuando mi valor inicial sea con un valor absoluto y lo mismo mi valor final. Si no está en valor absoluto, entonces se va a nulificar. A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me voy explicando? Maestro, lo del valor absoluto, ¿qué significa? El valor absoluto es cuando tenemos un número entre dos líneas verticales. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando yo tengo un número, el que sea entre dos líneas verticales, entre dos barreras, se le llama valor absoluto. ¿Qué significa? Que tiene que ser siempre positivo, que no puede ser negativo. Eso es lo que representa el valor absoluto. Muy ¿Por bien, qué? gracias. Porque yo no puedo hacer una resta con un número negativo, porque entonces me daría cero. Es lo que se explica en la parte de arriba. Es por eso que siempre tengo que tener el valor de la constante diferente de cero. Si no se nulifica, es lo que explicaba anteriormente. Muy bien, ¿Ok? gracias, maestro. Muy bien. Continuamos. Dice, sea f una función continua entre el intervalo a y b, como está en la imagen. Entonces, sea f mayúscula de x una primitiva de f de x en a y b, lo que venimos diciendo. Entonces, tenemos mi regla de Barrow ya comprendida del por qué, ¿no? Esta no se nos debe de olvidar. Tenemos que aprendernos de memoria. Y está muy fácil. Resumiendo, tenemos entonces que la integral desde a hasta b de f de x de dx es prácticamente el límite de cualquier número hacia el infinito, siendo ese un límite superior de fn. Es decir, el área bajo la curva la voy a hacer en un número de rectángulos infinitos.
entre más números de rectángulos tenga, más se va a aproximar al área bajo la curva. Es por eso que voy a empezar desde un número determinado hasta infinito. Si f es positiva, entonces entre a y b va a representar el área bajo la curva de f entre a y b, siempre y cuando sea positiva. Es lo que acabo de explicar hace un momento con el valor absoluto. ¿Ok? Bien. Entonces, mi función integral, que es la f mayúscula de x, está determinada por la integral desde a hasta x. Pero cuando f de t de la diferencial de t es igual a este límite superior desde cualquier número hasta infinito de f de n. Esto es igual al límite s, pero a inferior, también de cuando tiende al infinito de f de n. En pocas palabras, para no hacerlos más bolas, simplemente se está explicando con un modelo matemático de cuando estas barras, estos rectángulos, las vamos a hacer infinitas para cubrir prácticamente el total del área bajo la curva. Esto es lo que se pretende con la regla de Barrow, cubrir todo en este Hola. rango. ¿Ok? Ok. Bien. Y por fin llegamos al teorema fundamental del cálculo, que dice, si f es continua en a y b, entonces la función integral es derivable. Y se lee. Por ahí tenemos un montón de símbolos que a lo mejor les van a parecer extraños, como la A invertida y esa que parece E, pero son letras griegas. La A invertida se lee como que le pertenecen y la E es le pertenece, pero nada más esto. Es decir, se lee f' de x es igual a la función de x en la pertenencia de x con la pertenencia específica entre A y B. Es decir, no le pertenece todo, nada más le pertenece el elemento entre A y B. Sí. ¿Sale, vale? Sí. Bien, y la regla de Barrow dice, si f es continua en A y B, entonces f mayúscula, que es la función original o primitiva de f, entonces tendremos la que ya nos debimos haber aprendido, ¿verdad? Que es la integral desde A hasta B de f de x de dx, que es la original de B menos la original de A, sea B el final, sea A la inicial. Cuando hagamos este desarrollo, no se les olvide que las F son los valores originales, los que no se han ni derivado, los que no se han integrado, los valores originales, que Asesor, normalmente, sí, adelante. tengo una duda. La S larga, al principio yo le entendí que era como diferencial, se leía como diferencial y ya hace un momento acaba de decir que es integral. Se Em, larga es integral, definitivo es integral. Lo que es ok, ok. diferencial es la constante una vez que se derivó. Por eso es que se le Ok. llama diferencial de t o diferencial de x. Pero la s Ok, larga ok. es integral. ¿Sale? Muchas gracias. Tenía duda. Sí, adelante. Ok, Profesor, una adelante. pregunta. ¿El Sí, valor original, que es la F mayúscula, es sí. el valor que nos dan en un problema? Sí, el 99% de las ocasiones ya nos lo dan. Ya nada más Ah, ok. para hacer valuaciones. Cada vez que digo Ah, ok. evaluación es sustituir, nada más. Ah, ok. Gracias, ¿Ok? profesor. Muy bien. O sea, se queda como función, como la función. Exactamente. Como el valor original. Mencioné hace un momento, cuando no se ha derivado, cuando no se ha integrado. Es el valor tal cual como nos lo dan. Es el valor El original, que se va a digamos. mantener. Se va a mantener. Gracias. ¿Ok? Bien. Aquí les presento una diapositiva con antiderivadas, precisamente para no caer en el error de, ¿cómo se podría decir? De confundirlas. La antiderivada es cuando una función ya definida
en un dominio, es decir, en un conjunto, le va a corresponder elementos de otro conjunto, de una F mayúscula. La antiderivada es la F minúscula, pero nada más para el primer dominio. Es decir, cuando yo tomo de un primer conjunto un elemento que le va a corresponder uno y solo un elemento de un segundo conjunto, pero nada más uno. Cuando yo voy de este conjunto de izquierda al conjunto de derecha, esa es una relación de función. Y cuando a este elemento del segundo conjunto se regresa al elemento del primer conjunto, ahí estoy derivando. Ahí estoy derivando. ¿Y en qué momento se da la antiderivada? Cuando al momento que yo me regreso de nuevo donde ya estaba. Entonces tu F original se convirtió en una F minúscula, porque fuiste y veniste por el mismo camino. Esa es una antiderivada. Dice aquí, f' de x es igual a fx para todas las x siempre y cuando le pertenezca el dominio nada más entre los conjuntos que acabamos de explicar. ¿En qué pasa con la integral? Con la integral no tomas un elemento nada más de un conjunto y un elemento de un segundo conjunto. No, con la integral puedes tomar más de uno. Puedes tomar dos, tres, los que tú quieras, porque tú los vas a determinar desde aquí hasta acá. Y en ese intervalo desde aquí hasta acá, te puedes llevar más de uno. Y esos los vas a relacionar con uno o más elementos de un segundo conjunto. Si tú te vas de izquierda a derecha, es una relación de función. Y si tú te regresas, entonces estás integrando. No estás haciendo una antiderivada, estás integrando, porque estás integrando varios elementos de este conjunto. Esa es la diferencia entre una antiderivada y una integral. A ver si ya quedó más claro. En el ejemplo, una antiderivada para la función, en este caso una función trigonométrica determinada por f de x, es igual al seno de x más 3x cuadrada menos 5. Su antiderivada, porque nos vamos al revés de mi función, observen que ahora tengo una f mayúscula. Es decir, la función original fue menos coseno de x más una x cúbica más una 5x. Y si le agrega la constante. Porque la función inversa de seno es menos coseno de x. Y observen que al 3x cuadrado se le agregó un 1 al exponente, pero desapareció el 3. ¿Ok? Observa que al 5 se le agregó una x. Sí. Sí, Ok. es un procedimiento inverso y se le está agregando la c. Asesor, una pregunta. Adelante. ¿Es menos coseno porque va a la izquierda? No, ¿Hacia la izquierda? esta es por una regla. Esta es por Ah, una ya. regla. Esta es una regla de derivación. Es una regla de Ah, ok. derivación. Ah, Es ok, por eso. sí. Gracias, Ahorita sí. en una clase también yo les puse una tablita, pero ahorita les voy a mostrar otra igual. Son Sí, muchas reglas, gracias. sí, son reglas que ya vienen por tabla. Oh, ok, sí. Gracias. Profesor, entonces Sí, ahí adelante. se me podría ser que como era positivo el seno y es el contrario, pasa negativo. Sí, Ah, ok. esta es una relación un poco compleja de explicar. Es por eso que simplemente se dice que ya viene por tabla. Prácticamente las tenemos que memorizar. Sí tiene una explicación, pero me tardaría muchísimo en explicarlo, porque tiene que ver con un comportamiento en las gráficas. Es eso, lo expliqué por ahí también en la primera clase, cuando veía el comportamiento de las gráficas de una función. Son comportamientos inversos, simplemente, de una onda senoidal con una cosenoidal. Es eso. Y meterme ahí es meterse en un rollo. Pero aquí está.
Maestro, una pregunta. Y ¿Se adelante. puede decir que es un ciclo? No necesariamente. Las funciones seno y coseno se les llaman así por su comportamiento de acuerdo de dónde se origen, de dónde salen. Si salen, Me refiero, perdóneme que lo haya sí, interrumpido. Me refiero, por ejemplo, al procedimiento, que como cuando pasa sumando, conforme va avanzando, entonces ahí es negativo. Si pasa positivo, si es positivo, pasa negativo. ¿Es como un ciclo? ¿Se le puede llamar así? es que no necesariamente es así. No, no necesariamente, porque no siempre se le va a invertir el signo. No, no siempre. Por ejemplo, cuando tú Ah, tienes coseno, pasa a ser seno y es positivo. No se invierte. Ah, ok. Pero nada más cuando tú pasas de seno, entonces sí es menos coseno. Cuando tú vas ya de entendí. tangente, queda positivo la secante. O sea, no es precisamente un cambio de signo, no. Es algo más complejo. Es un comportamiento senoidal y cosenoidal. Es diferente. Es por eso que aquí está la tablita. Es una tablita diferente, pero nada más es para comprender las funciones en la columna del lado izquierdo y las antiderivadas. Se le llaman antiderivadas particulares porque nada más son de un solo elemento, pero normalmente una función tiene varios términos. Entonces, cada término es un elemento particular. Así es, a eso se refiere. ¿Ok? Entonces, Sí, cuando, maestro, muchas gracias. cuando tú tengas un elemento, este es el que tú vas a relacionar con una antiderivada. Y es diferente que en la integración. Esto es muy diferente en la integración. ¿Ok? Bien. Bueno, pues prácticamente aquí terminamos esta presentación. Voy a dejar de compartir. Regreso con ustedes aquí. Y apagué mi cámara porque me está fallando el internet. Entonces de repente como que se quiere trabar y al apagar la cámara como que funciona mejor. Es por eso. Se me va a terminar el tiempo. Una vez que se cierre la sesión, por favor nos volvemos a conectar a la misma liga. Sale como en las clases Ok. anteriores. Adelante, Bien, maestro, Fátima. gracias. Adelante. No, sí está bien, asesor, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, pues ahora voy a proyectar, a presentar, mejor dicho, ejercicios directamente de la web. Este blog se llama Superprof. Yo creo que ya lo conocen, es muy popular. Y específicamente aquí, en el material didáctico, vamos a ver ejercicios de integrales. Y va por dificultad. Estas son integrales 1. ¿Sí? Son las más sencillas. Dice aquí en temas, ¿qué es una integral y para qué sirve? Sobre los métodos para resolver integrales y ejercicios propuestos sobre integración. ¿Qué es una integral y para qué sirve? Principalmente la integral es conocida como la operación inversa de la derivada, la cual tiene la principal función de calcular el área bajo la curva y se encuentra ampliamente relacionada con el estudio del cálculo infinitesimal. Ya lo vimos, ya lo explicamos y vimos los modelos matemáticos. ¿Sale? Dato curioso. ¿Has notado que al resolver una integral siempre agregamos un valor constante? La C que Sí. decíamos, ¿no? O el diferencial de X, de T o de lo que sea. Ujú. Cuando terminamos mi integral, ese diferencial se convierte en C. Por ejemplo, la integral de 2x cúbica es igual a un medio de x cuarta más C. ¿Ok? Si lo pensamos un poco, esto tiene mucho sentido, pues la derivada de cualquier constante siempre Ok. será cero. Ya lo explicamos también. Es cuando decíamos que se nulificaba. Sí, sí lo recuerdo.